Yo quiero empezar siendo un poco negativo y diciendo que vuestras ideas y las mías no tienen ningún valor. Lo que tiene valor es el trabajo que hay detrás de cada idea y el trabajo que te lleva a desarrollarla. Yo soy Alejandro Ruiz, soy ingeniero de software y también antiguo alumno de AI Business School. Ante todo, os quiero decir que soy testarudo, muchísimo. Aquí tenéis a mi socio, os lo va a confirmar seguro. Soy creyente, y no en lo religioso, sino en aprovechar las oportunidades que te brinda la vida y, como dice este evento, aquí y ahora. Y también soy pasional, para lo bueno y para lo malo. Mi chica también está por aquí, así que os lo puede confirmar también. Con esto os quiero decir que empecé un viaje apasionante a través del emprendimiento terminando mi máster en EAE. Tuve la oportunidad de terminarlo en Silicon Valley y ahí me convertí, ponemos la etiqueta, aunque realmente nunca se acaba sabiendo todo lo que tienes que saber, pero me convertí en CEO y fundador de Check2Build. Es una empresa de tecnologías de construcción y os quiero enseñar las 3 filosofías de vida con las que yo más he aprendido en el desarrollo de este emprendimiento. El primero va a ser, las ideas no tienen, no digamos ningún valor, no tienen demasiado valor, es el trabajo lo que vale. La filosofía del sí, que vais a saber un poquito más de ella en muy poquito tiempo, y el cómo experimentar, segmentar y seguir adelante es lo que te va a hacer aprovechar la oportunidad que te puede surgir aquí y ahora. En primer lugar, el valor de la idea en sí solo crece si la compartes. En mi caso, estaba en Silicon Valley, tuve una idea que a través de alguien que compartió conmigo que los arquitectos ya no trabajan más con planos, sino que trabajan con modelos 3D. Esto hoy en día se llama BIM, y por mi formación como ingeniero de software, yo ya conocía que se pueden hacer modelos 3D de muchas maneras. Ahí es como diseñamos supervisión automática de obra y dijimos, ¿cómo desarrollamos esto? ¿Qué hacemos? Volví a España, estaba yo solo con un PowerPoint, acabé encontrándome a mi equipo poco a poco por cosas fortuitas de la vida. ¿Cómo nos posicionamos? Y es algo que has explicado tú muy bien, pero que yo con 24 años todavía no sabía tan bien. Y quisimos decir, ok, están muy de moda los drones, pues vamos a decir que hacemos supervisión de obra con drones y vamos a posicionarnos todo con drones. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Que somos buenísimos haciendo supervisión automática en 3 clics en una plataforma web y no usando ningún hardware. Eso es nuestro valor de hoy día, pero en aquel entonces esa idea que habíamos tenido, el no saber cómo empezar a desarrollarla, nos llevó a posicionarnos con una marca errónea. En ese sentido, por ejemplo, de hecho, mi primera reunión comercial de mi vida fue en una obra tremenda, con un cliente tremendo, que es un estadio muy, muy reconocido, y que cuando llegué allí empecé a explicar mi idea, y lo que les gustaba era exactamente a lo que yo le daba menos valor, que era la supervisión de obra en sí, y no tanto con qué se va a hacer. El aprendizaje que te llevas de ahí solo me lo llevé por compartir la idea, y la idea que yo tuve de inicio hoy día tiene muy poquito valor. El valor lo tiene todo el trabajo de levantarte cada día a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, hacer deporte, tener a todo tu equipo contento, buscar los recursos que hacen falta y cuando llega el momento, ser mejor que el día anterior. El segundo aprendizaje que me llevo es la filosofía del sí. La filosofía del sí es como una pequeña filosofía de vida que yo siempre aplico en lo personal y en lo profesional, y es cuando llega una oportunidad, primero mentalmente le digo que sí y luego pienso por qué no. En ese sentido, ver la oportunidad de forma positiva. Y os lo voy a enseñar con 2 ejemplos muy fáciles. En uno salió bien y en uno salió mal. En el que salió bien, yo empecé teniendo un socio en la empresa. Hoy día no lo es, porque estábamos desarrollando productos y desarrollando con Design Thinking pues cómo debían ser los procesos de supervisión de obra, etcétera, y que hoy día tenemos en patente, pero llegado el momento, me llegó una factura de 200.000 euros. Y claro, cuando tú ves eso, te vas a preguntar a tu socio y tu socio prima otra empresa sobre la que estás montando aquí. En ese momento, cuando te vas a sentir casi hundido, es cuando dices, ¿por qué no puedo intentar con todo lo que he aprendido en todos estos meses trabajando en una patente, en todo el procedimiento que estamos diseñando, en sacarlo adelante yo? Y no me rindo porque me haya llegado algo que no esperábamos y que no tiene ningún sentido ni ninguna ética. Ahí seguí adelante, puse en movimiento a todos mis contactos, en los que los de mayor valor seguramente eran mis profesores de ahí, muchos de ellos me ayudaron muchísimo. Y hoy día tenemos una empresa que estamos a punto de expandirla a Estados Unidos y Latinoamérica. Tenemos muchísimo por andar, pero el aplicar la filosofía del CI me salió bien y me salió muy bien. Y hoy día somos 8 personas
en el que trabajamos esto con mucha pasión, como os he dicho antes. Hay otro caso en el que me salió mal, pero bueno, el salir mal siempre hay que buscar una salida y el que has aprendido. En ese caso, estábamos buscando una ronda de financiación, nuestra segunda ronda era ya, y llegó una oportunidad de inversión bastante grande, pero también bastante fortuita. Era todo como muy rápido, en el que te empezabas a plantear la identidad de este tipo de inversores, cuál es, en qué aportan, en qué no. Pero yo quería investigarla. Como os he dicho, la filosofía del sí, vamos a verlo y siempre sabiendo cuál es mi salida. De un día para otro me citaron para vernos en Barcelona, era un fondo extranjero, me planté en Barcelona en una semana que había estado en Toledo, en Madrid, en Valencia y en Barcelona, y cuando llegué allí estaba esperando con mi socio, mi director comercial, y aparecieron 3 personas bastante mayores, con trajes de chaqueta, un pañuelito rojo aquí, y tú ya empezabas a ver lo que se empezaba a vecinar ahí en esa reunión. Incluso nos sentamos a comer, vimos lo que era la oportunidad, finalmente vimos que había que levantarse de la mesa y no se podía hablar más, salimos, no pasó nada, aprendí muchísimo, no me rompieron nadie en las piernas, así que acabamos contentísimos por la experiencia que vivimos y a buscar otra oportunidad. Ahí la filosofía del sí no salió bien, pero aprendí mucho de hasta dónde tiene que llegar esa filosofía del sí. La tercera opción, la tercera filosofía que sigo es experimentar, segmentar y decidir. Hoy día cualquier decisión que yo vaya a tomar como emprendedor, y como os digo, sigo aprendiendo cada día, todas se basan en un Excel con 2 o 3 datos importantes. Esos 2 o 3 datos importantes primero se han basado en, como decía en el método científico, en intentarlo y meter la pata. Normalmente casi siempre es meter la pata primero y ya ves por dónde no lo vas a meter. En ese caso, el ejemplo que os pongo es, no tenía ni idea de quién era mi cliente. Yo saqué la startup y decía, ok, esto le tiene que gustar a constructores y promotores. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce en construcción, porque es quien pone el dinero o quien ejecuta. Empezamos a desarrollar nuestro primer MVP, sacamos la primera versión de producto, intentamos venderla, gustó sí a una gran constructora, pero luego nos empezó a ser muy difícil, hay que buscar financiación, para buscar financiación hay que tener métricas de venta y empezamos a estar en un momento difícil. Estuvimos muy al borde del abismo y decidimos, ok, tenemos que vender ya y tenemos que experimentar en paralelo a todos los perfiles en un proyecto de construcción. Entonces, de todos los perfiles que hay en un proyecto de construcción, project managers, arquitectos, ingenieros, topógrafos, constructores, le intentamos a vender a todos en paralelo, con distintos perfiles. Os puedo decir que incluso mi hermana, que se dedica a la hostelería, estaba vendiendo con Check to Build, que es la startup, y dimos hablándole a cada uno en su idioma, nos dimos cuenta que mi cliente era la dirección de obra y que la dirección de obra la hace arquitectura, ingeniería y project management. Y muy poquito antes de llegar al abismo, una de estos clientes además se convirtió en inversor y nuestros problemas se resolvieron ya. Hoy día, como es un gran socio, y el aprendizaje que nos llevamos ahí fue, hay que experimentar, hay que ver dónde se mete la pata y dónde no, y ahí dedicarle todos los recursos para explotar dónde no se mete la pata, que se aprovecha aún más la oportunidad. Como os he dicho, quiero que de mi charla, como mínimo, os llevéis estas 3 ideas. Y es que el valor de la idea tiene el valor que tiene, pero lo que vale es el trabajo que hay detrás, que la filosofía del sí, el modo en que ves la vida, es lo que va a cambiar, el que puedas llegar antes o no, y que experimentar es crucial para la ciencia, para la cocina, para el emprendimiento, en definitiva, para la vida. Así que muchas gracias por compartir este rato conmigo.